Segundo torneo de debate JAD 2018. Taller de jueces. Organizado por la Sociedad de Debate JAD. Con el apoyo de la Organización Didáctica y las Sociedades de Debate de la Católica, San Marcos y ESAN. Platón escribió en su obra Diálogos en el siglo IV a.C. lo siguiente: había dos personas enfrascadas en una discusión. Como ninguno de ellos se ponía de acuerdo, decidieron acudir a un juez. Ahora, ya no importa quién tenga la razón, el juez le dará la razón a quien argumente mejor. Así es el debate, no gana el que cree que tiene la razón, es aquella persona que mejor presenta sus ideas. El debate es un acto de comunicación razonada, que consiste en la confrontación de ideas u opiniones diferentes sobre un tema determinado al que llamaremos moción. En este torneo, el formato de debate a usar es el del Campeonato Mundial de Debates de Colegios, el cual consiste de 2 equipos o casas, formados cada uno por 3 estudiantes. Un equipo de afirmativo, llamado gobierno o proposición, propone el debate y es quien defiende la moción. Y otro equipo de negativo, llamado oposición, se opone al equipo de afirmativo y ataca la moción. El debate se realiza con los 2 equipos, presentando sus discursos desde un podio o mesa de la oradora, frente a un juez o jurado. Cada oradora tiene 5 minutos para realizar su discurso, y se realiza con turnos alternos, iniciando el debate la oradora de afirmativo, y luego la oradora de negativo, hasta la 6ª oradora. Durante los discursos, cada oradora puede recibir hasta 2 puntos de información, que vienen a ser preguntas o aclaraciones sobre lo que está diciendo. Terminados los discursos de las 6 oradoras, la primera o segunda oradora de cada equipo hace su conclusión del debate, iniciando el equipo de negativo, y concluyendo el equipo de afirmativo. En el debate, cada oradora tiene un rol. La primera oradora de afirmativo debe definir la moción, presentar la carga de la prueba, o lo que quiere demostrar, presentar los argumentos, a manera de títulos, y desarrollar el primer argumento de su equipo. Luego, la primera oradora negativo debe aceptar o impugnar la moción, refuta el primer argumento de la primera oradora de afirmativo, presentar la carga de la prueba o lo que quiere demostrar, presentar los argumentos a manera de títulos y desarrollar el primer argumento de su equipo. Después, la segunda oradora de afirmativo refuta al equipo contrario, y reconstruye o defiende el argumento de la primera oradora, y desarrolla los demás argumentos de su equipo. La segunda oradora de negativo hace lo mismo para su equipo. La tercera oradora de afirmativo refuta todos los argumentos del equipo de oposición, y reconstruye todos los argumentos del equipo de afirmación. Pero no puede introducir nuevos argumentos para su casa, aunque sí nuevos razonamientos y evidencias. La tercera oradora de negativo hace también lo mismo. Por último, se realizan los discursos de conclusión, desarrollados por la primera o segunda oradora de cada equipo. Inicia el equipo de negativo, donde hace un análisis y resumen, explicando por qué su equipo ha ganado. Lo mismo hará el equipo de afirmativo. Con ello, concluye el debate. La estructura mínima de un argumento debe seguir el modelo ARE, llamado así por sus elementos: afirmación, razonamiento y evidencia. Si ponemos como ejemplo la moción a debatir, esta casa considera que los militares deberían salir a patrullar las calles. Entonces, se establecen 2 posturas frente a la moción, a favor y en contra. Cada postura tendrá una tesis o carga de la prueba, es decir, lo que se quiere demostrar. Cada tesis está conformada por 2 o más argumentos que respaldan a su vez la tesis. Los argumentos presentan afirmaciones, razonamientos y evidencias, que le dan lógica, veracidad y relevancia. Además de ello, una conclusión que la relaciona con la tesis o carga de la prueba.
En el ejemplo, el razonamiento sería el siguiente: el aumento de la delincuencia y la desconfianza de la población frente a la policía, que se puede evidenciar en el informe 2016 del INEI sobre la delincuencia y la encuesta de percepción de seguridad, Ipsos Lima 2016, se concluye que la policía es ineficiente para combatir la delincuencia. Por eso los militares deberían patrullar las calles porque ellos son más eficientes. En la siguiente moción, esta casa prohibiría los viajes de promoción escolar a destinos turísticos fuera del Perú. La carga de la prueba de afirmativo sería que los viajes de promoción a destinos turísticos fuera del país traerían más perjuicios para la mayoría de sus actores por encima de sus beneficios. Entonces, la casa de afirmación tendrá que demostrar que los perjuicios que estos viajes traerían, razón por la cual deben prohibirse. Para ello usará 3 argumentos. Estos viajes promueven la exclusión social, primer perjuicio, alientan el consumismo, segundo perjuicio y atentan contra la identidad nacional, tercer perjuicio. Mientras que la casa de negativo tendría como carga de la prueba de que esta prohibición limitaría el desarrollo personal íntegra de los estudiantes. Entonces, tendrá que demostrar las limitaciones que produce dicha prohibición. Para ello usará 3 argumentos. La prohibición limitaría la educación integral con nuevas culturas, limitaría las libertades personales y no sería efectiva, porque, en la práctica, no se puede limitar un derecho fundamental. Para refutar y blindar un argumento, se debe entender el papel que juegan los argumentos en el debate. Un argumento se valora en la veracidad y la relevancia en el debate. Por ejemplo, si la casa de afirmativo demostró, al final del debate, la veracidad de 2 argumentos con muchas evidencias, pero no explicó muy bien por qué esos argumentos eran importantes para el debate, entonces no fueron tan relevantes. Sin embargo, si el equipo de negativo logró mantener a lo largo del debate un argumento, aunque no con muchas pruebas, pero demostrando la importancia del argumento en el debate, la casa de negativo debería ganar el debate. Para refutar un argumento, se usa el método ICE, esto es, indicar el error, contraargumentar y explicar por qué no posee veracidad o relevancia en el debate. Para blindar un argumento, es decir, afirmar la relevancia de un argumento en el debate, se debe demostrar por qué es muy importante el argumento para el debate. Por ejemplo, si demuestra la carga de la prueba o afecta a más actores dentro de la moción. También se puede blindar si el argumento soluciona el problema o tiene mayor valor para las personas. O también se puede comparar mundos, es decir, medir las consecuencias de estar a favor o en contra. Los jueces deben estar en condición de tabula rasa, como una pizarra en blanco, quiere decir, sin conocimientos previos. Solo con los conocimientos de un adolescente promedio, de nivel secundario. Existen 2 criterios con que los jueces deben mantener el debate, y son los siguientes. El criterio de lo obvio. Establece que el juez deberá entender como cierto lo que dice una oradora, estadísticas, datos, fuentes, noticias, siempre y cuando resulte creíble para un estudiante promedio o sea denunciado por el equipo contrario. El criterio de lo dicho. Establece que el juez no puede refutar un argumento o calificarlo como bueno o malo, válido o inválido. Deberá ser el equipo contrario quien haga notar las carencias de los argumentos o su inconsistencia lógica. El juez deberá evaluar los argumentos en base a la refutación, su posterior reconstrucción y la importancia que el equipo le dio durante el debate. Los criterios de evaluación del debate son 3. El contenido, la forma y el desempeño del rol. El primer criterio es el contenido, para ello se evalúa. Primero, la pertinencia de la argumentación. Los argumentos guardan relación con la moción planteada en el debate.
Segundo, la construcción lógica del argumento. Existe una relación lógica entre premisas y conclusión en el desarrollo argumentativo, suficientemente demostrada. Tercero, comprobación de la veracidad del argumento. Respalda sus argumentos con suficientes evidencias y utiliza correctamente las premisas aceptadas universalmente por una persona estándar. El segundo criterio es la forma. Para ello se evalúa la oratoria del discurso. El discurso se presenta ordenado, de modo que facilita su seguimiento y comprensión. Además, ha sido persuasivo, atractivo y maneja el tiempo asignado adecuadamente. Un argumento es persuasivo por su modulación de voz y uso de un léxico apropiado, y es atractivo, porque no cae en monotonía, reparte el contacto visual y utiliza el lenguaje corporal. El tercer criterio es el desempeño del rol. Para ello se evalúa si cumple el rol que le corresponde en el debate. Evalúa lo que hizo y lo que no hizo. Muestra coordinación en el debate con el resto de su equipo. Actúa como parte de un equipo. Suscita el debate. Sus acciones permiten el desarrollo del debate. Afronta los puntos de información. Responde a las preguntas que se le han realizado. Al final del debate, los jueces llenarán una tabla de puntaje, que consiste en evaluar los discursos de cada oradora, de 1 a 5, donde 1 significa muy por debajo del promedio y 5 significa muy por encima del promedio. Se suman todos los totales de los 4 discursos y se escribe el total de cada equipo. Se debe recordar que el criterio base para los puntos es el promedio, es decir, 3. Si la oradora fue por encima del promedio, se le debería colocar 4 y si está por debajo del promedio se le debería colocar 2. Los puntajes 1 y 5 son puntajes excepcionales, por lo que deberían colocarse solo si las oradoras han demostrado que lo merecen. El equipo ganador será quien obtenga el mayor puntaje. Luego del debate y antes que se anuncie el equipo ganador, el juez principal realiza un breve feedback o retroalimentación, mencionando de manera general al equipo, sus fortalezas y lo que debe mejorar.